Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Corría la 1:10 de la madrugada del 14 de mayo de 1983, en el condado de Orange, ubicado en California, Estados Unidos. El oficial Sterling y el sargento Howard se encontraban haciendo su guardia en la autopista de San Diego cuando observaron un Toyota Celica, color marrón, que estaba circulando de forma completamente errática. Se acercaron para pedirle al conductor que se detuviera. Fue entonces cuando lo vieron por primera vez, cara a cara. No lo sabían en ese entonces, pero estaban frente al asesino más buscado de los últimos 10 años. Arrojando cerveza sobre el pavimento y con el pantalón desabrochado, el hombre se posó ante ellos. Accedió a efectuar una prueba de alcohol, la cual claramente dio positivo. Se disponían a arrestarlo por conducir ebrio, cuando una corazonada les dijo que había algo más, que estaban pasando por alto. Howard se acercó al automóvil y vio una escena que lo traumaría para siempre. Un muchacho yacía en el asiento del pasajero, sin vida. Este sería el único registro que este sujeto no anotaría en su lista codificada. La misma contaba con más de 67 víctimas, que habían sufrido los horrores más inimaginables. El Criminalista Nocturno. Randy Steven Kraft llegó al mundo el 19 de marzo de 1945 en Long Beach, California. Fue el cuarto hijo y el único varón de la familia. En 1948, los Kraft se mudaron a Westminster, en el condado de Orange. Desde muy pequeño, Randy mostró una gran capacidad para los estudios. En 1963, se graduó de la escuela secundaria y se anotó en el Colegio de Hombres de Clearmont, ubicado en la ciudad homónima. Allí dividió su tiempo entre sus diversos intereses, se unió al cuerpo de entrenamiento de oficiales de reserva y comenzó a apasionarse por la política, tanto que en 1964 demostró públicamente su apoyo a la guerra de Vietnam e hizo campaña para el candidato a presidente del Partido Republicano, Barry Goldwater. Como si esto fuera poco, también consiguió empleo en un bar local gay. Pasaba tanto tiempo ocupado que empezó a consumir Valium, logrando evitar sus dolores de estómago y de cabeza. No obstante, con el pasar de los meses sus conocidos se preocuparon por el uso excesivo de este medicamento. Los años siguientes, el desempeño escolar de Kraft decayó mucho. Comenzó a beber y a pasar noches enteras jugando al póker. Incluso llegó a repetir su clase de econometría, razón por la cual su graduación se pospuso 8 meses. El año 1968 trajo muchos cambios para Kraft. Consiguió su título de licenciado en economía y se dio cuenta que había dejado de coincidir con los ideales de derecha. Ya con una inclinación más democrática, decidió trabajar duro para la compañía de Robert Kennedy, al punto en que recibió una carta de él. Ese mismo año, Kraft se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Las pruebas de aptitud fueron excelentes. Revelaron que poseía un coeficiente intelectual de 129, el cual lo calificó como sumamente inteligente. Fue enviado a la base aérea Edwards, ubicada en el condado de Kern, California. Este era un espacio de alta seguridad, al que muy pocos hombres lograban acceder. Pero su paso por el ejército duró poco. En 1969, la vida de Kraft dio un giro de 180 grados, al revelarles a su familia y allegados que era homosexual. Ellos lo aceptaron, pero no pasó lo mismo con sus oficiales. Ese mismo año, lo obligaron a abandonar la milicia. Totalmente abatido, Kraft volvió a trabajar como camarero y posteriormente consiguió un nuevo empleo
como conductor de carga en Huntington Beach. También se inscribió en la Universidad Estatal de Long Beach, donde realizó cursos de docencia. Allí conoció a Jeff Graves, un compañero de Minnesota, 4 años menor que él. Al poco tiempo empezaron una relación. Kraft parecía haber rehecho su vida, pero la realidad es que estaba ocultando un oscuro secreto. En marzo de 1970, Kraft se encontraba deambulando en Huntington Beach, cuando se topó con Joseph Gerald Fenchar, un joven de tan solo 13 años. Este le comentó que había escapado de su hogar y Kraft lo invitó a vivir con él. Parecía amable, pero sus intenciones eran realmente tenebrosas. Juntos fueron hacia su departamento, ubicado en Belmont Shore. Una vez allí, Kraft adormeció al niño para luego agredirlo y abusar de él. Horas más tarde, el siniestro hombre se fue a trabajar, dejando a Joseph solo en la vivienda. El niño aprovechó para escaparse. Mientras corría por la calle, una persona notó el deplorable estado en el que se encontraba. Era evidente que había consumido sustancias. Este civil no dudó en llamar a una ambulancia. Joseph fue trasladado a un hospital, donde le hicieron un lavado de estómago. Al lugar llegaron también los oficiales de policía, quienes interrogaron al niño por lo sucedido. Él no dudó en contar que Kraft lo había drogado y golpeado, pero no se animó a mencionar el abuso. Acto seguido, la policía allanó el piso de Kraft, con ayuda de su compañero de habitación, pero había un problema. No contaban con una orden judicial para hacer esto. Finalmente, los agentes definieron que lo mejor era no presentar cargos, ya que ponían en riesgo su propio trabajo. Kraft quedó libre, listo para volver a atacar. A finales de 1971, la policía encontró un cuerpo sin prendas y en estado de descomposición en la autopista Ortega. La víctima fue identificada como Wayne Joseph Duquette, un hombre de 30 años, que trabajaba como camarero en un bar gay cerca de Sunset Beach. La necropsia arrojó que la causa del deceso fue intoxicación, ya que tenía un alto nivel de alcohol en sangre. También situó la fecha de su fallecimiento, el 20 de septiembre de ese año. Sin embargo, la investigación no avanzó. La ropa y las pertenencias de Wayne jamás fueron halladas, mucho menos al culpable del crimen. Muchos años después, la policía descubrió que la primera entrada del diario de Kraft data de la fecha del deceso del camarero. En la tarjeta de puntuación podía leerse The Stable, nombre del bar donde Wayne trabajaba. Esto lo situaba como su primera víctima de asesinato, a la cual le seguirían muchísimas más. El 26 de diciembre de 1972, agentes de la policía se encontraban en la autopista 405 de Seal Beach cuando observaron el cuerpo de Edward Daniel Moore, un marino de 20 años. Estaba atado de las muñecas y los tobillos. También podía notarse que había recibido un golpe en la cara, probablemente propiciado por un garrote. Además tenía marcas de mordidas, pero lo más terrible era que le habían introducido un calcetín vía rectal. El examen reveló que lo más probable era que hubiera sido arrojado de un vehículo en movimiento. El 6 de febrero, tan solo 6 semanas después del hallazgo, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre de entre 17 y 25 años, junto a la terminal Island Freeway de Los Ángeles. Si bien no pudo ser identificado, sí se supo la razón de su fallecimiento: estrangulamiento. No obstante, lo que realmente llamó la atención de los agentes fue que le habían introducido un calcetín exactamente igual que a Edward Moore. No tardaron en sospechar que el asesino había sido el mismo. Sin embargo, no pudieron dar con la persona en cuestión y las víctimas continuaron apilándose. El 9 de abril apareció Kevin Clark Bailey junto a una carretera de Huntington Beach. El joven de tan solo 17 años había sido castrado y sodomizado antes de su fallecimiento. Tan solo 13 días después, se toparon con otro cuerpo, esa vez en partes. Al no poder ser identificado, recibió el nombre de John Doe, nombre ficticio que se le da a un cuerpo sin identificar. El 30 de julio, encontraron a Ronnie Jean Weevil, de 20 años, estrangulado junto a la rampa de entrada de la autopista 405. Tenía marcas en las muñecas y en los tobillos, las cuales sugerían que había sido atacado y colgado antes de ser ultimado.
El año concluyó con otro hallazgo. El 29 de diciembre, apareció un cuerpo en las montañas de San Bernardino. Se trataba de Vincent Cruz Mestas, un estudiante de arte de 23 años, que era abiertamente gay. Este descubrimiento estaba inequívocamente relacionado con los anteriores. También le habían introducido un calcetín, pero había algo nuevo, completamente horripilante. Le habían cercenado las manos. La policía no pudo dar con ellas, como así tampoco con el peligroso criminal que siguió haciendo de las suyas. Los cuerpos de Malcolm Eugene Little, de 20 años, y James Dale Reeves, de 19, fueron encontrados en noviembre, junto a una autopista al sur de California. Ambos tenían objetos extraños insertados como en las anteriores víctimas. Poco después, la policía se topó con Roger Edward Dickerson, un infante de marina de 18 años. Su cuerpo presentaba marcas de mordidas. Durante esa misma época, las autoridades buscaban incansablemente a John Liras, un estudiante de secundaria. Había sido visto por última vez subiendo a un autobús en Long Beach. El 3 de enero de 1975, divisaron su cuerpo en la arena de Sunset Beach, con un objeto sobresaliendo de su recto. Había sido asfixiado y arrastrado por la playa. A diferencia de los otros casos, este parecía haber sido llevado a cabo por 2 personas, ya que se necesitaba mucha fuerza para realizar esta acción. 14 días después, los agentes dieron con el cuerpo de Craig Honeyres, de 21 años. Estaba en el estacionamiento del Hotel Golden Cells, cerca de la Pacific Coast Highway, en la misma ciudad donde encontraron a John Liras, y al igual que el adolescente, había sido estrangulado con un trozo de cuerda. Para este punto, la policía sospechaba que había un asesino en serie merodeando, al cual le encantaba morder, sodomizar y estrangular a sus víctimas, pero estaban muy lejos de saber que se trataba de Randy Kraft, hasta que sucedió algo inesperado. Keith David Crodwell era un joven que pretendía viajar hacia el sur del país, junto a su amigo, Kent May. El 29 de marzo del año 1975, se fueron de sus casas para hacer autostop en las carreteras, sin imaginarse cuál sería su destino. Ambos desaparecieron. La búsqueda comenzó rápidamente, y a los pocos días la policía consiguió el testimonio de 2 jóvenes. Ellos aseguraban haber visto a Crodwell y a May en un estacionamiento, dentro de un Mustang blanco y negro. Relataron que el vehículo había entrado a toda velocidad para luego detenerse. En ese instante, el conductor se inclinó, abrió la puerta del pasajero y empujó a May hacia el pavimento. Estaba prácticamente inconsciente y resultaba evidente que había consumido alcohol o alguna sustancia. Los jóvenes lograron observar a Crodwell, quien estaba desplomado sobre el hombro del conductor. El vehículo volvió a acelerar, perdiéndose en la noche. Un mes después, la cabeza de Crodwell fue hallada en un embarcadero cerca del puerto de Long Beach. La policía rastreó toda la ciudad con la finalidad de encontrar pruebas que los llevaran con el conductor del vehículo. Finalmente, dieron con un nombre, el de Randy Kraft. El 19 de mayo de ese año, fue interrogado. Admitió haber recogido a Crodwell, pero aseguró que lo había dejado en un café. Luego de eso no volvió a saber de él. También dijo que poco después su automóvil se incrustó en un terraplén y tuvo que llamar a una grúa. Jeff, quien aún era su pareja, dio fe de esta versión. Los detectives no compraron esta historia. Todo les pareció por demás sospechoso. Sin embargo, los fiscales del condado de Los Ángeles se negaron a condenarlo, ya que las pruebas eran prácticamente nulas y no había un cuerpo ni una causa de su fallecimiento. Así, Kraft volvió a quedar libre. Dejó un tiempo de enfriamiento, pero luego su oleada de crímenes continuó con una serie de hechos lo más despiadados posibles. El 31 de diciembre, secuestró a Mark Hall, de 22 años. Lo llevó hacia un cañón, donde lo ató a un árbol. Allí abusó de él y le cortó su parte íntima. Luego procedió a introducirle sus mismas partes en el recto y finalmente lo quemó con un encendedor en el pecho, el escroto, la nariz y las mejillas. Con ese mismo objeto, le quitó los ojos, para después agredirlo con una botella rota. Como si esto fuera poco, Kraft lo asesinó insertando hojas y tierra en su garganta, causándole asfixia.
Cuando encontraron el cuerpo, los agentes no podían dar crédito a lo que veían, y esto empeoró con la necropsia. La misma arrojó que Mark había estado vivo durante gran parte del proceso. Luego de esto, la policía decidió elaborar un perfil del asesino. Sabían que todas sus víctimas eran varones caucásicos y jóvenes. Algunos también tenían otra cosa en común. Eran marinos. La forma de asesinarlos había sido casi siempre la misma, mediante estrangulación. Los maltratos incluían el consumo forzado de alcohol y de fármacos, así también la castración y la sodomía. Los expertos llegaron a la conclusión de que la persona a la cual buscaban era sumamente inteligente, metódica y organizada. Además, pensaron que podría tener antecedentes militares, ya que se halló papel de seda en la nariz de varias de las víctimas. Esto era parte de un procedimiento que se utilizaba en el ejército para evitar que los cuerpos se purgasen luego del deceso. El 24 de enero de 1976, los investigadores de varias jurisdicciones del sur de California se reunieron en el condado de Orange para discutir cómo continuaría la búsqueda. Mientras tanto, Kraft continuaba viviendo tranquilamente. Durante los meses siguientes, Kraft terminó su relación con Jeff Graves, pero al poco tiempo encontró un nuevo amor. Se trataba de Jeff Sealing, un aprendiz de panadero de tan solo 19 años. Juntos se mudaron a Laguna Hills y se prometieron amor eterno. Ambos compartían una gran pasión por los tríos, razón por la cual empezaron a recoger personas en las autopistas para proponerles realizar esta práctica. En esas ocasiones Kraft no se comportaba de manera violenta, e incluso llegó a parecer que esta relación había logrado saciar su sed de sangre. Estuvo casi un año sin cometer ningún crimen, hasta que la maldad volvió nuevamente a él. El 10 de diciembre, asesinó a Paul Joseph Fuchs, de 19 años. Si bien su cuerpo jamás fue encontrado, su nombre figuraba en la lista de víctimas. Después de este crimen, Randy Kraft estuvo tranquilo, pero solo un tiempo, ya que el 16 de abril de 1978 estranguló con una ligadura a Scott Michael Hughes, no sin antes drogarlo con Valium y quitarle uno de sus testículos. Su cuerpo fue hallado completamente vestido, excepto por los cordones de sus zapatos. El 11 de junio, los agentes encontraron el cuerpo de Roland Gerald John, de 23 años, cerca de una autopista en San Diego. Había sido cortado de sus partes y asesinado a puñaladas, para luego ser arrojado desde un vehículo que viajaba a gran velocidad. 8 días después, los agentes se toparon con otro cuerpo, el de Richard Allen Kidd, un infante de marina, junto a una carretera en Moulton Parkway. Tenía ronchas en las muñecas, las cuales indicaban que había sido atado. La causa del deceso era la misma que la gran mayoría de las víctimas de Kraft: estrangulación. La necropsia arrojó que había consumido alcohol antes de que le quitasen la vida. A pesar de estar en constante búsqueda del asesino, los agentes continuaban sin dar con su identidad. Tampoco conseguían salvar a las víctimas, ni siquiera a las que hallaban con vida, como Kit Arthur Klimble. El joven de 23 años fue tirado al lado de la autopista Interestatal 5 y ahorcado con los cordones de sus propios zapatos. Cuando lo llevaron al hospital, descubrieron que había ingerido grandes dosis de paracetamol y alcohol. También notaron que su pecho izquierdo había sido quemado con un encendedor. Los intentos por reanimarlo fueron en vano. Falleció a las pocas horas. El 29 de septiembre, en el norte de la autopista 71 en San Bernardino, los agentes encontraron a una víctima que había perecido por las mismas razones y sufrido las mismas agresiones. Se trataba de Richard Anthony Crosby, de 20 años de edad. Había desaparecido el día anterior cuando hacía autoestop a su casa, desde un teatro en Torrance. Para ese entonces, el estrangulador de California, como lo llamaba la prensa, tenía aterrorizado a todo el sur del país. Todos los agentes estaban pendientes de cuándo sería el siguiente hallazgo. Este sucedió el 12 de noviembre de 1978, junto a la autopista de San Diego. La víctima era Michael Joseph Indeviden, un camionero de Long Beach. Al igual que las anteriores víctimas, presentaba los mismos indicios, y la causa de su deceso continuaba siendo la misma que la del resto: asfixia. Si bien Kraft seguía siendo de las suyas, ya no atacaba tan seguido como antes.
El siguiente descubrimiento se dio recién en julio de 1979 en la autopista 405. El joven era Donnie Gerald Crisell, un marino de 20 años. En esta ocasión pereció por intoxicación alcohólica aguda, aunque tenía marcas y quemaduras que denotaban que había sido atado y torturado. 2 meses después, la cabeza, el torso y la pierna izquierda de un turista inglés de 21 años, llamado Kate Anthony Jackson, fueron halladas dentro de 2 bolsas de basura, detrás de una gasolinera Union 76, en Long Beach. En esta misma situación, pero en Lake Arrowhead, apareció Gregory Wallace Jolley el 14 de septiembre. El 18 de febrero de 1980, el cuerpo decapitado de Mark Alan Marsh fue arrojado cerca de la autopista Templin. El joven de 19 años había sido visto por última vez haciendo autostop hacia Buena Park. Ese verano, los jefes de Kraft le asignaron un viaje hacia Oregon. Durante ese tiempo residió en Portland, donde se cobró 2 víctimas más. La primera fue Michael Sean O'Fallon, quien había salido de viaje por todo el país luego de graduarse de la universidad. Su idea era hacer autostop, sin saber que se toparía con el terrible asesino. Kraft le dio alcohol y Valium antes de estrangularlo. Su cuerpo fue hallado cerca de Salem. Más tarde figuraría en la tarjeta de puntuación de Kraft como Portland Denver, haciendo referencia a las ciudades donde falleció y nació. Durante esta época Kraft era realmente imparable. Tan solo un día después asesinó a un hombre, quien figuraba como Alcy de Portland en sus registros. Lo obligó a ingerir un nivel tóxico de Valium y paracetamol, para luego estrangularlo con una ligadura. Su cuerpo fue encontrado junto a una autopista en la ciudad de Woodburn. En el mes de septiembre, el sujeto regresó a California, donde volvió a hacer de las suyas, esta vez con Robert Loggins, de quien le fueron encontradas algunas fotografías que tenía de él recostado en el sofá. El 10 de abril de 1981, secuestró a Michael Clark mientras hacía autostop. Lo asesinó con 31 golpes en la cabeza, destrozando su cráneo. Luego de abusar de él, lo arrojó en la autopista Interestatal 5, cerca de la comunidad de Goshen, Oregon. 4 meses después, el cuerpo parcialmente vestido de Christopher Allen Williams, un joven que ofrecía sus servicios, fue encontrado en las montañas de San Bernardino. Los análisis arrojaron que había consumido fenobarbital y benzodiazepina, pero eso no era todo. Tenía también un pañuelo de papel alojado en sus fosas nasales, lo cual provocó que se ahogase con su propia mucosidad. Los asesinatos se estaban volviendo cada vez más inhumanos y muy lejos de ser resueltos. Llegado a este punto, Kraft se cobró a su víctima más joven. Raymond Davis tenía 14 años cuando desapareció mientras buscaba a su perro, el 17 de junio de 1982, en Echo Park. 12 días después fue hallado en estado de descomposición, debajo de una gran cantidad de hojas. Tenía las muñecas anudadas detrás de su espalda y el cordón de su propio zapato alrededor del cuello. En la tarjeta de puntuación de Kraft, este crimen estaba catalogado simplemente como perro. A tan solo 12 metros estaba la segunda víctima más joven del asesino, Robert Ávila, de 16 años. Había fallecido por las mismas razones que Davis. A estos hallazgos se le sumó el cuerpo de Brian Whitcher. Había sido arrojado desde un vehículo en movimiento junto a la autopista de Oregon. Los forenses notaron que había ingerido altos niveles de alcohol y Valium, y la causa de fallecimiento fue asfixia. El 3 de diciembre de 1982, Anthony José Silveira, de 29 años, desapareció mientras hacía autostop. Su cuerpo fue encontrado 2 semanas después, exactamente con los mismos indicios. Luego de este crimen, Randy se marchó nuevamente por negocios, pero volvería a su ciudad con un siniestro trofeo. La chaqueta militar de Silveira estaba listo para acumular más víctimas en su haber. Pero antes de llegar, hizo una pequeña parada en Michigan. Allí se alojó en el Hotel Grand Rapids, donde conoció a Dennis Halt y a Christopher Sean Byrne, quienes lamentablemente se convirtieron en sus víctimas. Les proporcionó alcohol, Valium, y luego abusó de ellos. Finalmente asesinó a Dennis asfixiándolo y a Christopher estrangulándolo con su propio cinturón, no sin antes insertarle un bolígrafo en la uretra. Ambos fueron descubiertos el 9 de diciembre de 1982 en un campo abierto cerca del hotel. Antes de irse, Kraft dejó en su habitación el juego de llaves de Sean Byrne
y la chaqueta militar de Silveira. Ese mismo mes viajó a Portland. Allí terminó con la vida de Len Stacks, de 19 años, llenándolo de alcohol y Valium, para luego asfixiarlo colocando un calcetín en su tráquea. El cuerpo apareció muy cerca del de Brian Whitcher. En ese punto, casi parecía querer que lo descubrieran, o al menos, que comenzaran a seguir sus rastros, y casualmente, también ocurrieron sus últimos crímenes. Eric Gurch tenía 21 años cuando fue visto por última vez haciendo autostop desde Orange hasta Sacramento. Su cuerpo fue hallado junto a la Interestatal 605. El examen forense concluyó que sufrió las mismas torturas que Dennis y Christopher, pero a diferencia de muchas de las otras víctimas, tenían marcas en las muñecas que denotaban que intentó sacarse las ataduras antes de fallecer. La causa del deceso fue estrangulación con ligaduras y numerosos golpes en el costado del cráneo, propinados por un instrumento contundente. A este caso le siguieron Jeffrey Nelson, de 18 años, y Roger DeBow, de 20 años. Fueron vistos por última vez fuera de la casa de su amigo, Bryce Wilson, un poco antes de la medianoche. Dijeron que iban a comprar algo de comer, pero jamás regresaron. El 12 de febrero de 1983, el cuerpo de Nelson apareció cerca de la autopista Garden Grove. Varias horas después, encontraron a DeBow en la ladera de una montaña cerca de Mount Baldy, San Bernardino. Ambos fueron agredidos y arrojados desde un vehículo en movimiento. Kraft perpetró estos crímenes con el mismo modus operandi que los anteriores, sin saber que pronto su suerte cambiaría para siempre. Era la 1:10 de la madrugada del 14 de mayo de 1983, cuando el oficial Sterling y el sargento Howard observaron un Toyota Celica color marrón. Estaba circulando de forma errática en la autopista de San Diego, en el condado de Orange. Se acercaron para pedirle que se detuviera. Del vehículo bajó el mismo Kraft, quien se limitó a arrojar el contenido de una botella de cerveza sobre el pavimento. El oficial notó que tenía sus pantalones desabrochados, lo cual le llamó sumamente la atención. Le pidió que caminara para efectuar una serie de pruebas de sobriedad, las cuales claramente dieron positivo. Fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Mientras tanto, Howard se acercó al vehículo y vio algo completamente extraño. En el asiento del pasajero había un hombre cubierto con una chaqueta y con botellas de cerveza vacías a sus pies. Al inclinarse aún más, Howard notó algo que le quitó completamente la respiración. El muchacho estaba sin vida. Había sido ultimado con su propio cinturón alrededor de su cuello. Fue identificado como Terry Lee Grenville, un marino. El sargento se dispuso a revisar el resto del automóvil. Allí encontró indicios por demás incriminatorios: alcohol, tranquilizantes, varias prescripciones de fármacos y un sobre con más de 47 fotografías. El contenido de las mismas era completamente tétrico. Se podía observar a varios jóvenes al parecer sin vida, en poses explícitas. También notó que el asiento del pasajero estaba repleto de sangre. Sin embargo, la misma no pertenecía a Terry, ya que no tenía heridas abiertas. En ese momento, Howard tuvo una corazonada. Finalmente, había atrapado al estrangulador de California. Howard y Sterling llevaron a Kraft al departamento del sheriff. Luego allanaron la casa que el asesino compartía con su pareja. Allí encontraron todo tipo de vestimentas y posesiones pertenecientes a muchos de los jóvenes, cuyos cuerpos habían aparecido durante los últimos años. También se toparon con más fotografías, todas de hombres inconscientes o sin vida. Pero esto no fue lo más sorprendente, sino el hecho de que Kraft tenía en su haber una lista codificada de 61 referencias crípticas a sus víctimas. Entre ellas se incluía 4 asesinatos dobles, llevando a un total de 65 jóvenes anotados. El único que no figuraba era Terry, ya que había sido la razón de su detención. Luego de comparar la cantidad de cuerpos hallados con la lista, el número subió a 67. Resultaba evidente que este sujeto debía ser procesado y condenado a la pena máxima. El estrangulador de California fue acusado formalmente de 15 homicidios cometidos entre diciembre de 1972 y mayo de 1983. Esto luego de entrevistar a más de 700 testigos.
y presentar más de 250 pruebas que lo vinculaban. El juicio inició el 26 de septiembre de 1988. Allí Kraft se declaró inocente. No obstante, fue condenado por los cargos y sentenciado a la pena capital el 29 de noviembre de 1989. Tras una moratoria llevada a cabo en el estado de California, la condena se cambió a cadena perpetua, sin derecho a libertad condicional. Si bien su captura devolvió la paz al sur del país, dejó una incógnita que aún mantiene a los detectives en vilo, si tuvo algún cómplice. Algunos detalles alrededor de los asesinatos de Kraft apuntaban a la probabilidad de que no llevó a cabo sus terribles actos solo. Por un lado, estaban las pruebas forenses. En 2 casos se encontró un set extra de huellas digitales y fluidos que no coincidían con el ADN del estrangulador de California. Por el otro, resultaba demasiado extraño que Kraft hubiese podido mover él solo cuerpos de hasta 90 kilos, y era aún más sospechoso que los hubiera dejado en su automóvil durante tanto tiempo, sin que nadie lo notase. Además, las fotografías que Kraft tenía de los hombres asesinados fueron reveladas en alguna parte. Durante todos esos años, ningún estudio reportó aquellas imágenes a la policía. Al principio pensaron en la posibilidad de que el asesino lo hubiese hecho por sí solo, pero se pudo comprobar que no tenía un cuarto oscuro ni la experiencia necesaria. Todas las sospechas de la fiscalía recaían en Jeff Graves. No obstante, la expareja de Kraft falleció de SIDA antes de que la policía pudiese interrogarlo, dejando el enigma sin resolver. Sin embargo, algunos años después, apareció un hombre que juró tener la respuesta a estas preguntas. Se trataba de Bob Jackson. Su testimonio apareció luego de que en 1991 el escritor Dennis McDougall publicó su libro Angel of Darkness sobre el caso del estrangulador de California. Jackson se comunicó con él para relatarle que había asesinado a 2 personas que hacían autostop junto a Kraft. La primera víctima habría sido en Wyoming en 1975 y la segunda en Colorado en 1976. No obstante, las autoridades de ambos estados expresaron que no tenían forma de confirmar estas confesiones. Jackson no se quedó de brazos cruzados. Dijo saber más sobre Kraft. Según él, su lista incluía solo los asesinatos más memorables, pero en realidad aseguró que el número real de sus crímenes estaba cerca de los 100. McDougall reportó todo esto a la policía y proporcionó las grabaciones de las entrevistas. Los detectives interrogaron a Jackson, pero no le creyeron ni una palabra. No se presentaron cargos de asesinato en su contra y finalmente lo convencieron para entrar en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, logró obtener la fama que probablemente quería cuando sus dichos fueron publicados por el autor en un artículo de la revista Beach en enero del año 2000. Kraft, por su parte, demandó a McDougall y al editor de Angel of Darkness porque, según él, manchaba su buen nombre y lo retrataba injustamente como un hombre enfermo y loco. Además, aseguró que le quitó la posibilidad de conseguir empleo en el futuro. Alegó que debían pagarle $62 millones por daños y perjuicios. La demanda fue desestimada como frívola en junio de 1994, dando fin a las mentiras del estrangulador de California. Actualmente Kraft se encuentra en la prisión del estado de San Quentin, a pesar de que se han descubierto la gran mayoría de los cuerpos. Aún hay 22 que no pudieron ser localizados. El estrangulador de California no parece interesado en ayudar en la investigación y tampoco ha demostrado remordimiento por sus actos. Sus sádicos crímenes resultan tan increíbles como el hecho de que durante 10 años haya podido salirse con la suya. Sembró el terror durante tanto tiempo y manchó de rojo gran parte del estado de California. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.